El siguiente audio que vas a escuchar a continuación es una historia extremadamente siniestra y cruda. Considérate advertido. Esta es una historia de terror puro, pero es de las que me agradan porque sucedió en realidad. Esto no es una mentira ni es una ficción, ni mucho menos. Aquí no hizo falta la imaginación de ningún Lovecraft, de ningún Stephen King para crearla. No. Todo lo contrario. Esta es una anécdota que te demuestran que el arte es el que imita la vida. Y te estarás preguntando por qué. Y es una pregunta supremamente existencial y que se responde maravillosamente escuchando la historia de un hombre que existió, que de haber nacido en la época correcta, pudiste haberlo conocido perfectamente y pudiste incluso haber sido su víctima. Se llama Ed Gein. Quizás el tipo más depravado y enfermo que jamás haya existido en este mundo. Sí. Tanto así fue que el señor Gein, un asesino legendario, entre sus muchos apodos, escucha esto, el más popular fue el carnicero de Brentfield. Aunque sus crímenes y masacres se dieron en los años 50, la repercusión fue tal que aún hoy, en pleno siglo XXI, se acuerda muy bien de él. Mira, para poder tomar dimensión de su macabra figura, basta recordar una anécdota mórbidamente graciosa. Cuando el famosísimo Charles Manson y su clan cometieron los asesinatos, el sheriff encargado de sobrellevar el caso de Ed Gein se cagó de la risa. Cito: todos ustedes son unos idiotas. Manson no es nada. ¿Y quieren saber algo? Ese viejo gordo, amargado, ultraconservador sheriff estaba completamente en lo cierto. Ed Gein venía de un núcleo familiar destrozado. Decir que era disfuncional era quedarse muy corto. Y si ustedes creen que hoy en día hay muchos casos de familias rotas con vínculos enfermizos, les garantizo, y me perdonarán, yo sé que esto puede caer mal, pero esperen y escuchen. No tienen idea. Porque antes era mucho peor. Antes no había controles. Difícilmente había autoridades en aquella época que le dieran algo de importancia a denuncias aberrantes. Los Gein vivían en una granja a las afueras en un sitio rural. Ed, la persona de la que estamos hablando, tuvo una infancia horrible. El padre lo maltrataba, lo golpeaba con frecuencia. Y cuando te digo que lo golpeaba, no es que le daba cachetadas con el reverso de la mano. No. Entraba a golpizas, pero bien de arriba para abajo. Creció como un niño enfermo, tímido y retraído. Su madre era una señora extremadamente mandona, monstruosamente sobreprotectora. Y para la frutilla sobre el pastel, era una fanática religiosa. No le gustaba que Gein tuviera amigos. Acaparaba al chico completamente. Se preocupaba por mantener su moral pura. Más que las golpizas del padre, sí, esto que te estoy contando sobre la madre lo marcó. Más tarde, Ed le contaría a una gran cantidad de psiquiatras que era imposible separarse de esa voz, de las órdenes que mami le daba. Esto obviamente influyó en los asesinatos que provocó Ed en toda su vida. Y juraba e hiperjuraba que escuchaba a su madre diciéndole que matara más y más. Esto lo dijo el mismo Ed en su juicio. Pero el problema aquí es que la madre de Gein hace bastante tiempo que ya estaba muerta.
En sus tiempos, Ed bajaba la colina de su granja y hacía lo que mami le pedía. Vamos a hacer una pausa a la historia. Perdónenme que les devuelva otra vez, que les rebobine la historia y que los traiga de vuelta al aquí y a la ahora. Pero, ¿no se les hace conocido todo esto? Vamos a repasar. Un hombre tímido, introvertido, hasta el colmo de lo enfermizo, con una mamá monstruosa y dominante que le hablaba aún estando muerta, que pero para él estaba viva. Una señora que le sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y donde él ahora vive. Pareciera que te estoy contando la trama de una película de Hitchcock, ¿cierto? Psicosis, una de las películas de horror más legendarias de todos los tiempos. Sí, Psicosis. El autor de la novela, Robert Bloch, se inspiró groseramente en el caso de Ed Gein. Lo hizo por construir el legendario personaje Norman Banks. Personaje macabro, como pocos, pero que al final no fue original en lo absoluto. Fue plasmado a imagen y semejanza de Ed Gein, una persona que existió. Gein vivía en un pueblo pequeño, un pueblo tranquilo, de paso. Un pueblo que tenía un motel, una cantina, una cosa ahí que era más o menos un restaurante, una estación de gasolina, de esas antiguas. Subsistía aquel miserable lugar porque muchos viajeros pasaban por ahí, y Ed llevaba sus macabros pasatiempos en secreto. Todo cambia radicalmente un día por la mañana, cuando uno de los habitantes de este pueblo, un simplón, vestido con sus tirantes, estaba haciendo sus rutinas. Y bueno, el hombre aparece por el bar como lo hace todos los días, ¿no? Es el primer cliente del bar todos los días. Pero aquel día, al llegar, todo fue diferente. Porque el suelo, o por lo menos una gran parte de este, estaba empapado de sangre. El hombre campesino empezó a llorar de la impresión. Una mancha de sangre horrible en un pueblo tranquilo en el que jamás ocurría este tipo de cosas. De inmediato pensó en la cantinera, una mujer a la que conocía muy bien y que le tenía mucho aprecio. El pobre hombre regordete, como era, se fue deslizando poco a poco, tapándose la boca hacia la barra donde conducían los manchones de sangre. Estaba claro que el asesino debió sorprender a la cantinera de noche. Y la mujer, o lo que quedaba de ella, ese despojo humano que estaba irreconocible detrás de la barra, lo persiguió para toda su vida. Ni siquiera en la actualidad alguien estaría preparado para algo así, porque después de todo no estaban ante un cadáver. No, era una parte de un cuerpo. Aquello que había quedado atrás era solo unas extremidades humanas, pero el resto había desaparecido. Alguien se los había llevado. Mientras todos estaban horrorizados, convulsionados por lo que ocurrió, a Ed se le ocurrió bromear sobre el tema. Le comentó al herrero del pueblo, al pasar de los restos de las víctimas, él los tenía y les comentó: yo tengo mi granja y me divierto bastante cortando lo que quedaba de la cantinera, lo que se había y lo que quedó
me gustaba llevarlo en cubitos de carne. Esto le decía Ed al herrero, y Ed se meaba de la risa. Obviamente el herrero no le quiso creer en los chistes típicos, entre comillas, de Ed, esos por los cuales nadie lo quería. Evidentemente, pensó el señor, la locura de Ed avanzaba, y esto de una forma muy drástica. En eso no se equivocó, porque todo lo precavido que había sido en su gira lo estaba echando a la basura. A pesar de lo bestial, de lo brutal que era Ed, era un monstruo inteligente. Así lo decían los psiquiatras. Por ejemplo, no se había arriesgado a matar gente del pueblo hasta ese momento. Él sabía que siempre era mejor matar a los viajeros de paso. Rastrear a una persona desaparecida desde una ciudad hasta otra era muy difícil. Entonces, con su modus operandi, no despertaba preguntas. Él tenía una granja increíblemente enorme, lo suficientemente para ocultar las huellas de sus víctimas. Podía divertirse con los cuerpos e indulgirse en sus aberraciones. Nadie iba a escuchar nada, nadie iba a ver nada, y nadie iba a oler nada. Sin embargo, aquel comentario al herrero fue el principio del fin. Porque el herrero, así como cosa suya, le contó la anécdota a otra persona. Pero esa otra persona compartió esa misma historia con otra y con otra y con otra, hasta que finalmente llegó a los oídos de la policía. Y entonces eso ocasionó que una patrulla se apersonara a la granja de Ed. Se estacionó ahí y era otra época, acuérdate. Oficial no necesitaba una orden, no necesitaba dialogar, no. El tipo agarró, abrió el portón y se invitó a sí mismo. Más temprano que tarde, caminando hacia la casa de Ed, con la mera intención de hablar con él, el sujeto da un respingo. El oficial se asusta, saca la pistola y mira hacia abajo, porque sintió que algo lo rozó. Pensó, declararía más tarde el hombre, que algo ahí se arrastraba, pero no. Era que lo habían tocado a él. Era él el que estaba tocando algo en su paso, en su andar. No era algo vivo. El sujeto había rozado con el pantalón, con el tobillo, un torso humano, un torso que no tenía brazos ni piernas y colgaba de la espalda por un gancho, como a las vacas en el matadero. Inmediatamente Ed fue detenido, mientras que la policía en sí hacía el procedimiento correspondiente: allanar la casa de Ed, que básicamente iba a ser el comienzo de una tortura para aquellos pobres uniformados, que iban a presenciar un espectáculo tan atroz, tan insulso y putrefacto, que se tomaron su tiempo y sí, más de uno tuvo que botar tensiones. Extremidades por aquí, cabezas por allá. También se percataron que Ed se hacía máscaras de carne con las caras de sus víctimas. Habían órganos adornando la casa. Una monstruosidad, como si estuvieran presenciando la ascensión del infierno al mundo mortal. ¿Te lo puedes creer? Estamos hablando de un tipo que existió. Fue un milagro que para la época no le dispararan. Sí, ahí mismo, que no lo cosieran a tiros. Era claro que estaban ante un hombre extremadamente peligroso, pero también quedaba claro que Ed Gein estaba loco, ¿sí? Loco de remate. Algo curioso
Seguramente estarás pensando que te lo diga. ¿Cuántas personas mató? Lamentablemente nunca se supo con exactitud esa respuesta. Lo cierto es que en su casa habían docenas de cuerpos y con la tecnología de la época era imposible determinar sus identidades. A quién les pertenecían esas costillas de allá, o aquel fémur de acá, o esas calaveras del piso, o esos intestinos que estaban en el techo. Entre sus víctimas, eso sí, se dijo que habían hombres, mujeres y niños. A lo largo de su vida, Ed arrasó con familias enteras. El señor Gein no fue ejecutado, increíblemente, porque en la corte no uno, sino varios psiquiatras demostraron, más allá de la duda razonable, que el tipo estaba verdaderamente loco. Eso a la gente del pueblo no le gustó nada, porque estaban esperando una sentencia de muerte. Lo cierto es que aquel pueblito no volvió a ser el mismo. Y en cuanto a Gein, por su parte, ningún asilo de lunáticos lo quería recibir, ni siquiera los que alojaban a los enfermos mentales más peligrosos. Pero en un psiquiátrico elegido a dedo, el señor Gein terminó sus días. Curiosamente, fue un recurso lo que él hizo. Eso dicen. Pero que aparte de eso, en la celda, y lo que dice mucha gente, que fue un recurso bastante, pero bastante ejemplar. Era manso, era educado, era obediente, era ordenado. Algo bastante difícil de creer, viniendo de un demonio como Ed Gein.